Nightwing. Nightwing, en su identidad real Dick Grayson, comenzó como el primer Robin, el fiel compañero de Batman. Hijo de acróbatas de circo asesinados por el gángster Tony Zuko, fue adoptado por Bruce Wayne, quien vio en él un reflejo de su propio dolor. Durante años fue el Robin más icónico, el heredero natural del manto del murciélago. Pero Dick nunca quiso ser la sombra de otro hombre. Tras una ruptura con Bruce, motivada por diferencias filosóficas y el deseo de forjar su propio camino, abandonó el traje rojo y verde y adoptó el nombre de Nightwing, inspirado en una leyenda kryptoniana que le contó Superman. Se mudó en Bloodhaven, una ciudad aún más corrupta que Gotham, donde operó sin la red de seguridad de Wayne's Enterprises. A diferencia de Batman, Dick Grayson no carga con la oscuridad como arma, sino con el carisma. Es el vigilante que sonríe en plena batalla, el líder natural de los jóvenes titanes siguieron sin dudarlo. Ha portado el traje de Batman en múltiples ocasiones, incluso durante el periodo en que Bruce murió tras Final Crisis, demostrando que podía ser el Dark Knight sin convertirse en él. Su mayor miedo nunca fue perder una pelea, fue convertirse en alguien tan consumido por la guerra contra el crimen que olvidara ser humano. Eso lo distingue de su mentor, y eso lo hace, para muchos, el sucesor más completo que Batman jamás tuvo. Azrael. John Paul Valley no eligió ser un arma, lo programaron para serlo desde antes de nacer. Hijo de un agente de la misteriosa orden de San Dumas, John Paul fue condicionado genéticamente y mediante lavado de cerebro para convertirse en Azrael, el ángel vengador de la orden. Durante años vivió una vida aparentemente normal como estudiante universitario, sin saber que en su subconsciente dormía un asesino entrenado esperando ser activado. Cuando Batman lo reclutó y lo incorporó a su red, parecía una historia de redención. John Paul era brillante, disciplinado y desesperado por demostrar su valía. Entonces llegó Bane. Tras romperle la espalda a Bruce Wayne, Batman necesitaba un sustituto. La elección recayó en John Paul, quien asumió el manto con fervor casi religioso. Pero la programación de la orden comenzó a filtrarse. Su traje fue volviéndose más elaborado, más armado, más brutal. Empezó a ignorar el código contra matar. Dejó morir a un villano que Bruce habría salvado. No era Bat, era algo más oscuro. Un ángel de la muerte con la silueta del murciélago. Cuando Bruce se recuperó, tuvo que arrebatarle el caul por la fuerza. La historia de Azrael es una advertencia. El poder sin los valores correctos no es heroísmo, simplemente violencia con mejor disfraz. Batwing. David Zabimbe no llegó a Batman Incorporation desde una mansión ni desde un laboratorio. Llegó desde el infierno. Nacido en la República Democrática del Congo, David y su hermano fueron secuestrados de niños por un señor de la guerra llamado General Keita, quien los convirtió en soldados infantiles bajo el nombre de los Ángeles de la Sangre, obligados a matar o morir. Los hermanos sobrevivieron haciendo cosas que ningún niño debería hacer ni recordar. Cuando logró escapar, David eligió el único camino que conocía para espiar su pasado, proteger a los demás. Se convirtió en oficial de policía en Tinasha, una ciudad congoleña tan corrupta y violenta que Gotham parecería tranquila en comparación. Luchaba contra el crimen desde adentro, sabiendo que el sistema estaba podrido. Batman lo descubrió y lo reclutó para Batman Incorporation, proyecto de expandir el manto del murciélago globalmente. David recibió un traje tecnológicamente avanzado con vuelo, blindaje y armamento, convirtiéndose en el Batman de África. Lo que hace única su historia es el peso que carga. No lucha contra el crimen por una noche trágica en un callejón, lucha porque él mismo fue el monstruo que ahora combate y esa culpa no lo abandona jamás. Thomas Wayne. En la línea temporal normal, Thomas Wayne murió en un callejón. En el universo Flashpoint fue su hijo Bruce quien recibió la bala. Esa noche no creó a un héroe que lucha por la justicia, creó a un padre destrozado que lucha por el dolor. Thomas Wayne se convirtió en Batman, pero no en el Batman que conocemos, sin el código moral de Bruce, sin la negativa a matar. Thomas opera como un ejecutor implacable. Sus villanos no van a Arkham, no llegan vivos. Sus casinos financian su cruzada y Gotham lo teme con razón. Cuando Barry Allen llega al universo Flashpoint buscando restaurar la línea temporal, Thomas es escéptico, frío, casi hostil, pero una sola cosa lo quiebra: saber que en el otro universo su hijo vivió y se convirtió en el héroe más grande del mundo. Juntos recrearon el accidente que dio a Barry sus poderes y ensamblaron un equipo para deshacer los cambios catastróficos a la línea temporal. En sus últimas palabras, Thomas le entrega a Barry una carta para Bruce, un padre que nunca pudo ver crecer a su hijo, diciéndole desde la oscuridad que está orgulloso. Thomas Wayne no es Batman, es lo que Batman sería si el amor se convirtiera en cicatriz y la justicia en venganza, y en su manera brutal y rota también es una forma de heroísmo. Owlman. En el multiverso DC existe una regla oscura. Por cada héroe hay un reflejo perverso esperando en alguna tierra distorsionada. Batman tiene el suyo y se llama Owlman. En la Tierra 3 la moralidad está invertida. Los criminales son héroes y los héroes son villanos. Hermano mayor de Bruce Wayne sobrevivió la noche en que su familia fue asesinada, pero en lugar de dedicar su vida para proteger a los inocentes, huyó hacia la sombra junto a Joe Chill, el criminal que admiró desde joven, y se convirtió en el cerebro del Crime Syndicate of America, el
equivalente maligno de la Liga de la Justicia. Lo que hace a Owlman verdaderamente aterrador no es su fuerza física, sino su intelecto. Es posiblemente el ser más inteligente de su universo, un estratega sin igual que utiliza drogas para amplificar su ya sobrehumana capacidad cognitiva. Mientras Ultraman aplasta con el puño, gana antes de que la batalla empiece. No cree en el bien ni en el mal, solo cree en el control. Su filosofía es nihilista hasta el núcleo. Si todo el multiverso existe, cada decisión ocurre en alguna tierra. El libre albedrío es una ilusión. La única acción con significado real sería destruirlo todo, y casi lo logra. Owlman mantiene además una aventura secreta con Superwoman, la pareja de Ultraman, usando esa relación peligrosa para manipular a su rival desde adentro. Bajo toda la crueldad y los esquemas, hay algo perturbadoramente humano, un odio profundo hacia su propio padre, el comisionado Thomas Wayne, que combatía la corrupción que Owlman encarnaba. Owlman no es solo el anti-Batman, es la pesadilla que Batman tiene sobre sí mismo en sus peores noches. El Batman que ríe. Hay versiones oscuras de Batman, y luego está el Batman que ríe, que existe en una categoría completamente propia. En la Tierra 22 del multiverso oscuro, el Joker llevó su violencia a un extremo sin retorno, masacrando a cientos de personas en Gotham con una toxina que convirtió a niños inocentes en monstruos jokerizados, los Dark Robins. Batman, al límite de su resistencia psicológica, hizo lo que siempre se juró que nunca haría: mató al Joker, rompiéndole el cuello con sus propias manos en un callejón oscuro que recordaba demasiado al de su infancia. Fue un error calculado por el propio Joker. Su cuerpo liberó una nanotoxina que comenzó a reescribir la mente de Bruce Wayne. Durante días, Batman luchó contra la transformación, pero el virus era perfecto, diseñado para convertir al ser más disciplinado y poderoso del planeta en el portador de la locura más destructiva del universo. Lo que emergió fue el Batman que ríe, la inteligencia táctica sin paralelo de Bruce Wayne, fusionada con la anarquía total del Joker. Sin inhibiciones, sin código moral, sin misericordia. Asesinó a su familia, destruyó su mundo y lideró a los Dark Robins en una campaña de caos a través del multiverso. Se convirtió en el segundo al mando de Barbatos, el dios oscuro del multiverso oscuro. Ningún héroe por sí solo pudo detenerlo, porque conoce exactamente cómo piensan, exactamente dónde duele. El Batman que ríe no representa el fracaso de Bruce Wayne, representa algo peor, su éxito llevado al extremo equivocado. Moon Knight. Moon Knight no es Batman, pero si Batman fuera un mercenario resucitado por un dios egipcio con trastorno disociativo de identidad, se parecería bastante. Mark Spector era un mercenario sin escrúpulos que fue abandonado a morir en el desierto egipcio por su propio empleador. Ante la estatua de Khonshu, el dios lunar de la venganza, Mark murió y volvió, elegido como avatar del dios en la tierra. Recibió fuerza sobrehumana, especialmente bajo la luna llena, y una misión: proteger a los que viajan de noche. El problema es que Mark no está solo en su propia cabeza. Comparte su cuerpo con Steven Grant, un millonario excéntrico, y Jake Lockley, un taxista de barrio. Sus enemigos intentan explotar esta fragmentación. Sus aliados a veces no saben con quién están hablando. Como Batman, opera desde las sombras, usa gadgets financiados por su alter ego millonario y aterroriza a los criminales con su presencia. A diferencia de Batman, Moon Knight usa traje blanco porque quiere que lo vean, quiere que el miedo llegue antes que él. No tiene el código moral férreo de Bruce Wayne. Ha matado, ha perdido la locura, ha regresado de entre los muertos más de una vez, pero en cada iteración vuelve a levantarse a hacer lo que Khonshu le encomendó. Moon Knight es lo que pasa cuando el arquetipo de Batman se rompe y se reensambla y decide que las reglas son para los héroes que no han muerto todavía. Nighthawk. Si Moon Knight es el Batman roto de Marvel, Nighthawk es el Batman que Marvel construyó a propósito, sin disimulo y casi con orgullo. Kyle Richmond es un millonario heredero de una fortuna sin poderes sobrenaturales que decidió ponerse un traje oscuro con capa y combatir el crimen con entrenamiento físico y tecnología. Marvel lo creó originalmente como miembro del Escuadrón Supreme, un equipo diseñado explícitamente como equivalente del lado oscuro de la Liga de la Justicia, para que los Vengadores pelearan contra ellos. Con el tiempo, Nighthawk se volvió más complejo. En algunas versiones es un antihéroe dispuesto a cruzar líneas que los Vengadores no cruzarían. En el universo Ultimate es un vigilante que opera en Chicago y cuya cruzada está motivada tanto por la injusticia sistemática como por el crimen callejero, dándole una dimensión social que lo distingue de su inspiración obvia. Nighthawk nunca ha podido escapar de la comparación con Batman, y Marvel ni siquiera lo ha intentado seriamente, pero en sus mejores historias la pregunta que plantea es válida. ¿Qué pasa cuando el arquetipo de Batman existe en un universo donde los problemas son distintos? No es Batman, es el eco de Batman en otro universo, preguntándose si las mismas respuestas sirven para preguntas diferentes.